bienvenidos a todos y todas a este encuentro consciente. Hoy estamos aquí desde Vivero y Café El Amanecer en la ciudad de Salta. Pueden encontrarlo en Instagram como amanecer_el. Y hoy vamos a hablar sobre sexualidad. Vamos a pasar por un camino con varias preguntas y varias respuestas en torno a este tema que nos van a estar acompañando unas invitadas de lujo, que ellas son profesoras, educadoras sexuales también, psicóloga, y luego nos va a estar acompañando también una maestra y emprendedora en lo que es tiendas sexuales, así que vamos a pasar por varias cosas. Vamos a hablar de placer, preguntas que se hacen, preguntas que no, mitos, qué es la sexualidad, qué es la educación sexual, cómo nos educamos, cómo nos educan, muchas cosas vamos a estar conversando, y ya le voy a dar la bienvenida a Laura. Bienvenida, Lau, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, muchas gracias, Meli, por la invitación. Gracias, Lu, por este espacio, re lindo. Y bueno, nada, estamos acá para conversar un poquito sobre sexualidad. Como no habías pasado por Menos Mal y Lu tampoco, le voy a preguntar cómo se presentarían, cómo te presentarías a alguien que no te conoce. Bueno, carta de presentación. Nada, yo soy, o estoy siendo, ¿no? Porque también está bueno pensar un poco la identidad desde ahí, desde un fluir. Y estoy siendo docente de filosofía, referente de sexualidad, hice el curso de educadora sexual, bailarina de afro, porque hago danza afro, madre, compañera, amiga, y bueno, y como en currículums, eso, me gusta mucho siempre seguir aprendiendo, estudiar, el mundo como de la lectura y de la investigación, como que me copa un montón, siempre me atrajo un montón. Y bueno, y ahora estoy ejerciendo la docencia de filosofía en liceos, y este año no estoy siendo referente de educación sexual, pero el año pasado trabajé en SECAP como referente. Igualmente, lo que hago todo el tiempo es en los cursos de filosofía, me echar sexualidad, porque es como inevitable. Todo el tiempo, todo lo que trabajo me lleva para ahí. Así que por ahí me presento. Lucía, bienvenida, psicóloga y educadora sexual. ¿Cómo te presentarías a alguien que no te conoce? Bueno, alguien que no me conoce, en primer lugar me gusta que me digan Lu. En este momento estoy como en plena gratitud de todo lo que vengo haciendo y estoy siendo en este momento, ¿no? Tengo la fortuna, el privilegio de poder ser psicóloga, estar siendo psicóloga y ejerciendo la profesión en este momento, en el trabajo en clínica con adolescencias y adulteces. Y además, trabajar en este momento en un centro juvenil fue el boom como de a lo que aspiraba, lo que quería trabajar, ¿no? Eso, me defino como psicóloga en el área profesional, como referente de la sexualidad, de la sexología, de la educación sexual integral, que eso es bien importante. Soy hija, compañera, tengo amigas, me encanta encontrarme en estos espacios con otras personas que estamos vibrando como en las mismas sintonías. Y eso, básicamente, así me defino en este momento. ¿Qué es para vos la sexualidad? La sexualidad, bien. Es lo que nos define como seres humanos, pero a la vez es difícil dar una definición de lo que es la sexualidad, ¿no? Ahí entramos como en ese abordaje de la sexualidad interdisciplinaria, es algo que nos atraviesa, que es inherente a los seres humanos y que tiene que ver, ¿no?, con las diferentes expresiones de esta sexualidad, que tiene que ver, bueno, con el erotismo, que tiene que ver con la seducción, que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con las formas de relacionarnos, con las parejas, con las familias, con el elegir o no elegir, maternar, paternar. La sexualidad tiene que ver con las orientaciones de nuestro deseo erótico. Bueno, en eso defino la sexualidad, y la sexualidad está desde que estamos en la panza de nuestras mamás, ¿no? Porque la sexualidad también tiene que ver con el género.
¿no? Y con la sociabilización de género y con lo que nosotros esperamos de ese feto que está creciendo ahí y todo lo que nos imaginamos y lo que proyectamos, entonces desde ahí ese ser ya está teniendo sexualidad. Y después que se va construyendo con nuestras experiencias o las experiencias de cada uno, cada una, que también tiene mucho que ver la educación sexual que tenemos, ¿no? Que tuvimos. Laura o Lau, ¿qué educación sexual tuviste? En los momentos, digamos, de adolescencia, cuando una está como comenzando, digamos, entre comillas, comenzando como esa vida sexual activa, entre comillas. Me gustaría como partir de que, de esto de que somos, ¿no? Partimos de que somos seres sexuados desde que nacemos y que justamente por nuestra genitalidad es que se nos determina un determinado género y a partir de ahí es que desarrollamos también y vamos como aprendiendo mandatos y vamos aprendiendo roles y vamos aprendiendo formas de sentir y, o sea, nacemos como en un sistema que nos va formando la sexualidad. Entonces la educación sexual arranca, como decía Lu, si bien antes de nacer, pero al nacer cuando sí, incluso se nos denomina un nombre, ¿no? Y ese nombre justamente, que generalmente nuestra cultura como es, nuestra sexualidad es binaria o es femenino o es masculino. Entonces mi educación sexual, nada, arranca ahí, arranca cuando nací en una familia católica que practicó siempre los valores cristianos y que por lo tanto esa moral influyó muchísimo en mi forma de vivir mi sexualidad. Tuve una educación sexual desde niña muy desde el silencio, o sea, todas las personas en realidad recibimos educación sexual. Nuestra cultura ha tenido una característica históricamente que tiene que ver con el no hablar o con entender que, o al menos nuestras generaciones, ¿no?, que ciertas dimensiones de la sexualidad, bueno, son tabúes, ¿no? De eso no se habla o se habla desde el miedo. Entonces, por lo tanto, yo también acuñé, o sea, recibí esa educación sexual. Cuando, bueno, tenemos como determinadas etapas que marcan un montón, ¿no? Por ejemplo, la menstruación fue vivida, recuerdo, muy desde eso, desde el miedo, desde los mitos. Una de las cosas que mi abuela siempre me decía era que no me lavara la cabeza porque podía hacerme mal. Se trataba de no hablar en casa de ese tema. Como que nunca tuve como esa cuestión de poder como poner el tema, plantearlo, porque además, o sea, no es propio solo de mi familia, sino, insisto, es de la historia propia nuestra. Exacto. Que el cuerpo ha sido disciplinado, ¿no?, junto con esta ideología religiosa de que la culpa y de que ciertas represiones que han evitado que nosotras podamos como entendernos, comprendernos, explorarnos. Entonces, por ejemplo, tuve una educación sexual muy desde esa dimensión, muy desde la culpa, desde el miedo, desde el desconocimiento, porque una educación sexual así también inhabilita a que podamos conocernos, a que podamos explorarnos. Entonces, fue una educación sexual, pero fue una educación sexual con estas características, ¿no? Uh-huh. Donde, bueno, no sé, las primeras, por ejemplo, las primeras orientaciones, la orientación del deseo erótico afectivo, tuvo que ver también con este mandato heteronormado, porque era hacia varones, porque nada, también ver que por ahí en la niñez todas las niñas experimentamos, ¿no?, esto de jugar, de que la atracción pueda darse hacia ambos géneros, pero sin embargo como que hay una norma que es justamente ser heterosexual y por lo tanto vamos después recibiendo como eso como lo normal y lo bueno. Entonces tuve todas esas influencias y bueno, y en la adolescencia nada, eso también se propagó, se reprodujo. Y después llegó un momento de estudiar, después de estudiar, etcétera, hubo como algo que me empezó como a llamar la atención, ¿no?, a partir de entrar en sobre todo colectivos feministas y en movimientos más desde encuentro entre mujeres, que me llevó a querer empezar a estudiar educación sexual, o sea, a ser educadora sexual. Y fue un mundo como que, aparte, fue como un viaje de ida, porque la verdad es que todo lo que te mueve, o sea, todo lo que me movió el estudio en sexualidad
fue como yo digo, sacudió mis raíces, ¿no? Porque en realidad como fui al fondo y sobre todo porque recibí una educación muy desde el pasar por el cuerpo las ideas o teorías, ¿no? Que el cuerpo también, históricamente es como el cuerpo se ha como disociado, ¿no? De nosotros. Es como el cuerpo está aparte de la mente, está aparte del famoso alma que también se nos ha inculcado y bueno, y entonces esa dimensión como que había quedado un poco olvidada, un poco bastante. Y empezar educación sexual es como entender eso integral que somos, ¿no? Que somos un todo, y de ahí educación sexual integral, de que todas las dimensiones nos habitan, de que no podemos dividir el cuerpo de la mente, de que somos, por eso la educación sexual también tiene para abordar la sexualidad humana es necesario como de múltiples miradas, ¿no? No solo la biologicista, la biología, perdón, no solo la psicología, no solo, sino una mirada integral porque es compleja, por ahí. Y integral y también que tiene que ver con el territorio, ¿no? Estamos en momentos en que está en boga un mundial, en Qatar, donde las mujeres son sumamente, disminuidas, digamos, en ser mujeres, ¿no? En taparse, en el no mostrarse, en el no poder, en el no levantar la voz, en el no hablar. ¿Y cómo fue, por ejemplo, Lu, tu educación sexual aquí en Uruguay y tu decisión de ser educadora sexual, de estudiar esto, de formarte? Bien. La escuchaba ahora, Lau, no, en esto de una familia, también mi mamá evangélica, ¿no? Entonces también la educación que yo recibí, la educación sexual, en ese contexto socio-histórico-cultural, ¿no? de la religión judío-cristiana, ¿no? Que yo creo que todos hemos sido más o menos educados con esos valores. Yo soy hija única y en realidad siempre tuve un muy buen diálogo con mi madre sobre todo y mi madre ahí, ¿no? En ese rol de mujer también, de maternar, guiándolo como a mi padre también para que él fuera paternando y acompañando, ¿no? Todo lo que tenía que ver con el desarrollo, ese famoso momento tan esperado del desarrollo. Yo me acuerdo que todo el mundo decía, yo siempre fui gordita, entonces todo el mundo decía, ¿no? En esto de que las personas hablan de los cuerpos de las niñeces, ¿no? No te preocupes, ¿no? Como que si eso fuera una preocupación. Ahora cuando pegues el estirón en el desarrollo vas a ver, ¿no? Que va a adelgazar, se va a estirar, ¿no? Toda esta mirada sobre el cuerpo de todas las adulteces, ¿no? Y que en realidad cuánto daño fueron generando y que uno, después de grande más o menos lo va trabajando. Pero desde ese lugar fue la educación sexual, ¿no? Desde las miradas hacia el cuerpo, desde las personas estar comentando todo el tiempo. Entonces habían determinados cuerpos de niñeces donde no podías usar la malla porque tu cuerpo parecía que iba a provocar al otro. Yo siempre, por ejemplo, fui una gurisa grande, me desarrollé en esto del desarrollo, la menstruación me llega a los 9 años, muy chiquita, con todo lo que eso implicó para mí, ¿no? Gracias a una mamá que me acompañó mucho, que estuvo ahí, que su historia también fue similar, ¿no? Esto de que se repitieron algunos patrones. Entonces, eso fue no pasa nada, está bien, es parte de lo que te va a pasar. Pero en la escuela realmente fue muy difícil, ¿no? Era la niña más grande, la niña que ya menstruaba, no lo compartía con las demás compañeras porque ellas no estaban viviendo nada de eso. Pero también ese momento esperado en el que te vas a convertir en señorita y que toda la familia se entera, fue bastante vergonzoso, ¿no? En eso algo tan íntimo tuyo que estás tratando de entender qué es lo que te pasa, un cuerpo que está creciendo, la mirada de otras personas. Pero bueno, más o menos ahí me fui acomodando y también fui sintiendo mucha curiosidad y fui bastante rebelde y cuestionadora, ¿no? En eso que estaba escrito en ese libro y que otras personas estaban repitiendo. Siempre fui cuestionadora, pero una cuestionadora silenciosa, vamos a decir, ¿no? Fui jugando con eso de no enfrentar tanto. Yo creo que era como para cuidarme, ¿no?
Entonces así fui creciendo. En el liceo, cuando teníamos educación sexual, era la profe de biología, la única persona idónea, ¿no? En esta mirada, como decía Lau, biologicista, ¿no? O sea, nadie más que la profe de biología. Alguna cosita ahí te enseñaba sobre la genitalidad y más nada. Y una educación desde el miedo a no quedar embarazada. Lo peor que te podía pasar era quedar embarazada. Entonces, la famosa frase, cuídate. Vas a saber de qué tenías que cuidarte, ¿no? Porque te decían cuídate, pero no te decían de qué ni cómo. También en el lugar que ponían a los varones, ¿no? El varón quería eso de la mujer, que tampoco te decían qué era, y que se iba, ¿no? Entonces, esa fue la educación sexual que fui recibiendo. No tan directamente, ¿no? No era que te sentaban y te lo decían, sino que lo que uno iba absorbiendo de su medio familiar, por lo menos fue lo que a mí me pasó. Y en esa rebeldía y en esa búsqueda empecé a conectar con la filosofía después de más grande. Y bueno, de hecho empecé para ser profesora de filosofía, pero a la vez estaba la psicología ahí. Me decidió por psicología, me fascinó el mundo de la psicología, pero lo que veía que en la carrera nadie abordaba la sexualidad. Y a mí era uno de los temas que me ocupaban. Entonces empecé a buscar, hasta que, como todo llega en el momento que tiene que ser, me encuentro con Sexur, un instituto de formación. Se dio todo, entonces empezamos a hacer, y como comparto el sentir de Laura, es un camino de ida, realmente. Porque es una formación donde uno pone el cuerpo. Y todo pasa primero por uno, por nuestras historias, ¿no? Ahora lo que yo puedo conversar, compartir, porque ya sanó, ya fui resolviendo pila de cosas, tiene que ver de haber pasado por el cuerpo, las experiencias, no en lo teórico. Sino que me pasa a mí con esto de la sexualidad, ¿no? Esta pregunta, bueno, ¿y qué educación sexual recibí yo? ¿Cómo era? ¿No? Cuando uno empieza a cuestionar, a investigar, a entender a nuestros referentes, ¿no? De por qué también ellos transmitieron eso. Y bueno, eso es lo que hoy me ocupa, y sobre todo a mí me ocupa el trabajar con mujeres. El placer, el deseo en las mujeres, ¿no? Es algo muy tabú. Y bueno, empezaron a llegar muchas consultas en la clínica, ¿no? De decirme gente, no, a mí no me interesa la sexualidad, yo estoy grande, ¿no? Como siempre le dijeron, ¿no? Aparte de la sexualidad es cosa para gente joven, ¿no? En óptimas condiciones físicas, ¿no? Entonces, bueno, venimos trabajando con una colega, Janina Barata, en abordar la sexualidad específicamente en las mujeres, cómo venimos viviendo, y las limitantes que vamos teniendo, y cómo destrabar esas cosas también que a veces llevan un tiempo. ¿Cómo lo ven ustedes que trabajan con jóvenes, con gurises? ¿Qué preguntas son las que más surgen, o las dudas, los cuestionamientos? O quizás también estas otras cosas que son como burlarse, como llevar a la parte de la vergüenza. Sí, no, yo pensaba mientras hablabas que sí, que están como las dos perspectivas, ¿no? Las dos miradas. Yo creo que el sexismo en el aula sigue existiendo, o sea, que sí, obviamente hay espacios donde los chiquilines pueden hablar, que hoy puedan, pero también que sean habilitados, ¿no? Depende de la institución, depende del contexto también, pero creo que en general yo todavía sigo observando porque claro, nuestra sociedad viene desde ahí, los mandatos de masculinidad y los mandatos de feminidad, ¿no? Esta cuestión de qué es ser hombre y qué es ser mujer, bien marcado en los adolescentes, como que hay todavía una mirada a veces les tomo del pelo, ¿no? Porque en clases de filosofía en realidad, pero como llevo problemas que tienen que ver con el cuerpo, que tienen que ver con la identidad, muchos comentarios, ¿no? Los comentarios están todo el tiempo, la broma, el humor. El humor es un dispositivo re fuerte de reafirmación de mandatos. Para mí es como re interesante analizar el humor, porque ahí está prácticamente todo el contenido, ¿no? Inconsciente que vamos dando y que a través de ese humor se reproducen. Pero algunas de las preguntas que ellos escuchan, por lo menos en el año pasado, en un contexto que es en realidad un contexto bastante vulnerable que trabajé, eran como todo el tiempo relaciones sexuales, el tema de no quedar embarazadas.
o sea, el tema del embarazo, ¿no? Esas eran como las preguntas más frecuentes. Todo lo que tenía que ver con la identidad y con las orientaciones sexuales, etcétera, como que quedaban, por lo menos en ese contexto, porque depende del contexto, insisto, en un segundo plano. Como que la principal cuestión, observaba yo, era esto, ¿no? De cómo son cómo evitar quedar embarazadas, cómo es ¿no? La primera vez, preguntaban mucho, así, dependía también de la etapa en la que estaban. Y bueno, y es todo el tiempo, ¿no? Es como que está todo el tiempo, si vos estás observando, está todo el tiempo la sexualidad en ellos, a través de hoy nomás en una clase un chiquilín contando, ¿no? Que me contaba esto de cómo a través de las redes sociales, él no me lo decía así, pero se había enamorado de una chiquilina y que cuando la ve en vivo le había sacado una foto a las piernas de ella y me las mostraba. Y me dice, mire lo que era. No, horrible, tenía piernas gordas. Entonces, como que también hoy hay algo como muy fuerte que son las redes sociales y los filtros y toda la construcción de los estereotipos de belleza a través de las redes sociales, y además cómo los vínculos han cambiado, o sea, esto de cómo comenzar, por ejemplo, ¿no? Un vínculo, una relación sexoafectiva entre las adolescencias es a través de las redes sociales. O sea, yo hablaba con el otro día y es como los mensajes están como muy llenos de interpretaciones, ¿no? Y ahí se teje y se desteje todo. Es como las redes sociales son el medio a través del cual hoy se vinculan, que en nuestra época no era tan así. Y observo como que en algunas cosas se siguen reproduciendo eso de los cuerpos, por ejemplo, continuamos como con un montón de estereotipos, ¿no? Y de bien marcados de qué es ser linda, de qué es ser fea, sobre todo en la mujer, pero también en el varón, ¿no? Porque una de las cosas que el otro día me contaban los gurises, que un chiquilín se sacó una foto en la falda de otro y que, fueron el objeto de burla de todo el tiempo de los varones y todo, ¿no? Vos sos puto, que esto. O sea, la reafirmación del ser varón a través de esas negaciones que ellos tienen que sostener eternamente, de no ser mujer, de no ser homosexual y de no ser niño, bebé, que son las 3 negaciones que tienen que reafirmarse inconscientemente todo el tiempo los varones, están en las dos, ¿no? En la mujer, obviamente, porque es objeto, no es sujeto. El varón ya nace con el derecho, ¿no? Ha nacido históricamente con el derecho a ser sujeto, pero la mujer ha sido objeto. Y en esto de que ese objeto, ahora que decías de Qatar, vi un video que me parecía muy sorprendente de un tipo que presentaba, ¿no? a la novia, que tenía una manta como un fantasma y nada, le sacaba la manta, ¿no? Tipo regalo de cumpleaños, tipo cualquier objeto, ¿no? Un regalito. Y que eso, estamos en 2022 y sin embargo digo, como que no quiero ser como pesimista. Está todo esto, estos espacios, capaz en otra época, capaz no, eran impensables. Los chiquilines están pudiendo como también, ¿no? Tienen en los liceos, por ejemplo, tienen 10 horas de educación sexual, que la referente puede ir trabajando con los grupos, pero también hay una demanda tan grande que a veces como que no se logra trabajar como en proceso, ¿no? Que es bien importante. Y bueno, y está todo ahí, y está también, ellos me dicen, tenemos la información. Claro, pero no es la información nada más. O sea, la información no sirve de nada si no hay una apropiación, si no hay un pasar por el cuerpo, si no hay una poder hablar y explicar la experiencia y poder ponerle contenido a la experiencia, ¿no? Que es como un montón de otras cosas. Aparte, en algunos casos, como decía Lu, como el miedo sigue estando, porque en contextos donde yo he trabajado, lo primero que las llevan las madres a las chiquilinas es a ponerse el implante subdérmico cuando comienzan a menstruar. Entonces es como ese miedo al embarazo, ¿no? Y que en realidad son políticas obviamente direccionadas a justamente trabajar con esa población y a dominar o controlar la natalidad en esas poblaciones adolescentes, se ve todavía, ¿no? Y bueno, y por ahí es donde yo en el contexto, porque insisto que depende del contexto también qué demandas, ¿no? Tienen los gurís. Sí, y pensando también en cómo decías esto de que estamos en un tiempo también que si bien está todo esto que comentábamos, ¿no? De las políticas y eso, hay una fuerte competencia, digamos, de competir, de estar
los medios de comunicación, las canciones, las novelas, las películas, las letras de las canciones, que traen mucho de pornografía prácticamente, y de una pornografía también que ha pasado de estar ahí como soslayadamente en anuncios publicitarios, porque también venimos de una generación en que quizás los jóvenes de hoy en día no saben, pero no teníamos el YouTube que poníamos música, sino que teníamos que descargar canciones en páginas que los anuncios que te aparecían eran todo pornografía, porque ¿quién era la que pagaba? La pornografía. Los sitios de pornografía eran los que tenían más plata. ¿Por qué? Porque es un mercado que está avalado por un sistema y es afín a ese sistema, ¿no? Bueno, aquí en Arcana nosotros tenemos una variedad muy grande de lo que son inciensos, palos santos, cuencos. Tenemos mucho también porta inciensos, o sea, hay un montón de cosas que nos llevan a transportarnos mediante el olor, mediante el olfato. Nos ayuda como a transportarnos, ¿no? Arcana no es solamente una tienda holística de productos, sino que también hay alma y espíritu, hay sabiduría detrás de Arcana, hay conocimiento detrás de Arcana. Menos mal que nos conocemos, Meli, menos mal que tenemos esta conexión y menos mal que podemos brindar todo esto para la gente que hoy tanto lo necesita. Esa paz interior, esa armonía que hoy tantas faltas hace. Así que menos mal todo eso. Somos Cuadrería Costa, una empresa familiar, y nos especializamos en el mercado a medida y artículos de decoración para el hogar. Nos encontrás en Viera 467, nuestro celular 098-964638, y nos podés seguir en las redes sociales como Cuadrería Costa, tanto en Facebook como en Instagram.